Hola chicos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Vamos a retomar nuestro trabajo con el movimiento en esta sesión de hoy, donde comenzaremos a hablar de lo que corresponde a la dinámica, ya no a la cinemática. Recordemos que en la cinemática lo que hicimos fue estudiar los diversos movimientos que habían. Pues bien, ahora vamos a subir un poquito más y vamos a tratar de ver, de saber, de comprender por qué esos movimientos ocurrían. ¿Qué hace que existan los movimientos? ¿Ya? La dinámica justamente se encarga de eso, de que nosotros podamos dilucidar cuál es la causa primera de que los movimientos existan. ¿Ya? Bueno, y si nosotros preguntamos eso, si yo les pregunto a ustedes a qué se debe que un cuerpo se mueva, piensen primero en cualquier movimiento. Yo acá me estoy moviendo. ¿Gracias a qué? Mi lápiz se va a mover acá en el pizarrón. ¿Gracias a qué? Un cuerpo caía. ¿Gracias a qué? Y si ustedes piensan racionalmente en el por qué ocurren estos movimientos, vamos a llegar seguramente a que ocurre gracias a la presencia de una fuerza. Aquí empieza a aparecer ya el concepto fuerza. ¿Ya? Fuerza, que primera cosa, tenemos que entender que se ejerce. Las fuerzas se ejercen. ¿Ya? Normalmente, ¿qué decimos nosotros? Tenemos fuerza. ¿Tienes más o tienes menos fuerza? No. La fuerza, muchachos, no se tiene. Las fuerzas se ejercen. Yo soy capaz de ejercer más o de ejercer menos fuerza. Primera cosa. Segundo, la fuerza, muchachos, es un concepto vectorial. Es un vector. Es uno más de los tantos vectores que conocemos y que vamos a seguir conociendo. ¿Qué significa esto? Ustedes ya muy bien lo saben. Significa que es un concepto que tiene asociada una magnitud, una dirección y un sentido. Cada vez que nosotros hablemos de una fuerza, debemos procurar poner atención a esas tres características. Una fuerza no es solamente un número. Una fuerza yo la ejerzo, yo la aplico sobre algo y hacia algún lugar. Puedo traccionar algo, puedo empujar algo, lo puedo levantar, lo puedo aplastar, etc. ¿Ya? Por tanto, es un vector por esas tres características. Una fuerza, muchacho, siempre actúa de a pares. ¿Qué significa que actúe de a pares? Significa que nosotros no vamos a encontrar jamás una fuerza actuando en forma unitaria. Si existe una, es porque existen dos. Si existen tres fuerzas, es porque existen cuatro, etc. Siempre actúan de a pares. De hecho, hay una ley que ya vamos a conocer que avala esto. ¿Ya? Las fuerzas entonces se ejercen, las fuerzas son un vector, las fuerzas actúan de a pares. ¿Ya? ¿Y qué logro yo con las fuerzas? Ya lo dijimos, logras mover un objeto, pero también puedes lograr detenerlo. Depende cómo lo apliques. Puedes desviarlo, puedes deformarlo, puedes romperlo, etc. ¿Ya? Las fuerzas en física, muchachos, tienen una supremacía tremenda. Tienen un valor intrínseco tremendo. ¿Ya? Y es la dinámica entonces con la que estamos comenzando este estudio. Ya vamos a ver en qué se mide, ya vamos a ver cómo se calcula. ¿Ya? Por lo pronto, sepamos que la fuerza es un vector, me interesa mucho que se acuerden de eso, que actúa de parejas, ¿cierto? Y que las fuerzas se ejercen. Ok, y si a mí me interesa mucho que sepan que es un vector, obviamente no solo me interesa a mí, ¿ya? Le interesó esto a mucha gente y le interesa mucho a mucha gente, ¿cierto?, en el ámbito físico, pero no desde ahora, sino desde mucho tiempo, desde la antigüedad. Desde la antigüedad ya había muchos estudiosos, muchos pensadores que trataban de dilucidar qué era esta fuerza.
¿Qué era esta fuerza, ya? Es más, trataron de relacionarlo inmediatamente con movimiento. O sea, ¿cómo una fuerza se relacionaba con el movimiento de los cuerpos? Y fíjense, tan en la antigüedad estoy hablando que ya voy a hablar de este señor, de Aristóteles, filósofo, un gran pensador, ¿verdad? Él incursionó en física y quiso darse cuenta de que es una fuerza. Y insisto, ¿y cómo se relaciona con el movimiento? Les cuento. ¿Qué dijo Aristóteles respecto de la fuerza y el movimiento? Y ustedes me van a decir si está en lo cierto o no. Aristóteles sencillamente decía, y para eso les voy a hacer un dibujito, decía que si tú tenías acá un cuerpo másico, un cuerpo con masa, y si tú le aplicabas una fuerza, recuerden que a la fuerza le pongo F y una flechita arriba porque es vector, eso ya lo hemos visto en sesiones anteriores, un vectorcito chico arriba, una flechita chica que indica que es un vector del concepto. Entonces, si a esta fuerza, si a este cuerpo másico tú le aplicas una fuerza, Aristóteles, ¿qué dijo? Fácil, pues dijo, si tú le estás aplicando una fuerza, este cuerpo adquiere cierta velocidad. Si aplicas la fuerza, adquiere cierta velocidad, ¿verdad? Y en el momento que dejes de aplicar la fuerza, esa velocidad es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada aquí es cero. No se complicó mucho el hombre. Si a un cuerpo másico tú le aplicas una fuerza, tú logras mover el cuerpo. Cuando dejas de aplicar la fuerza, el cuerpo deja de moverse. Yo encuentro que es una explicación clara, precisa, ¿cierto? Y que dejó satisfecho, muchachos, pero a toda la gente y obviamente a todos los seguidores de Aristóteles, ¿ya? Pero a todo el mundo científico de ese tiempo también. Y obviamente al vulgo, a la gente del pueblo también. Y muchos comulgaron con esta idea, con la idea aristotélica de la fuerza y el movimiento por mucho tiempo. Mucho tiempo. Tanto tiempo que ya por allá, por el tiempo de Galileo, que de 1500, 1600, no recuerdo la fecha, pero el tiempo de Galileo, búscalo ahí, el tiempo de Galileo, hasta ahí prevalecía esta idea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Galileo Galilei, Galileo Galilei, ¿cierto? Que era experimental, era un científico, un físico experimental. Aristóteles era totalmente teórico. Galileo Galilei tomó la idea de Aristóteles y obviamente dijo, a ver, ¿esta cosa será así? ¿Será tan así como lo plantea Aristóteles? Voy a probar. Y ese probar significó, voy a experimentar. Y al experimentar, ¿qué fue lo que dejó en evidencia Galileo? Galileo puso el mismo cuerpo másico que había utilizado Aristóteles, le aplicó una fuerza F, igual que Aristóteles, y vio que el cuerpo se movió, igual que Aristóteles. Hasta aquí, impecable, el cuerpo se iba moviendo con cierta velocidad. Pero cuando dejó de aplicar la fuerza se hizo cero, él se dio cuenta que el cuerpo seguía moviéndose con cierta velocidad. Y eso ustedes lo pueden demostrar ahora en su casa si quieren. Lamentablemente la cámara me impide aquí tener una mesa de apoyo donde me pueda ver, ¿cierto? Pero pensemos en lo siguiente, a ver, voy a tratar de hacerlo igual. Acá tengo un pequeño taburete, ¿cierto? Imaginemos eso, tengo mi borrador. ¿Qué fue lo que dijo? No se ve mucho, pero pensemos que se ve. ¿Qué fue lo que dijo Galileo? Perdón, veamos a Aristóteles primero. Si yo aplico una fuerza, el cuerpo se mueve. Si dejo de aplicar la fuerza, el cuerpo deja de moverse. Idea aristotélica. ¿Qué dijo Galileo Galilei? Yo tengo un cuerpo, le aplico una fuerza, el cuerpo se mueve. Pero si dejo de aplicarla,
aquí se me va a caer un poquito, si dejo de aplicarla, veámoslo así, si dejo de aplicarla, ahí, el cuerpo sigue moviéndose, mira. La fuerza yo dejo de aplicarla aquí, pero el cuerpo sigue avanzando. No sé si se logran dar cuenta. Voy con fuerza, aquí detuve el video y el cuerpo avanza igual. Hágalo usted en su casa, hágalo en tu casa. Pon un cuerpo en el suelo, pon no sé, pon tu papelero en el suelo y empújalo. Vas a darte cuenta que el cuerpo sigue moviéndose. Es decir, cuando yo aplico una fuerza, efectivamente el cuerpo se mueve. Pero si dejo de aplicarla, el cuerpo va a seguir moviéndose. A diferencia de lo que decía Aristóteles. Aristóteles dijo, cierto, se aplica una fuerza, el cuerpo se mueve. Si dejo de aplicar la fuerza, el cuerpo se detiene. Y Galileo demostró experimentalmente que no. El cuerpo igual sigue moviéndose. Es más, ¿qué dijo Galileo? Y aquí se complicó el hombre. Porque Galileo dijo, además de esto, que si él aplicaba esta fuerza sobre ese cuerpo másico, el cuerpo se iba a mover. Si dejo de aplicar la fuerza, el cuerpo sigue moviéndose eternamente. Y ahí se complicó. Ahí la gente, no, como que eternamente decían. Si yo estoy viendo aquí que la botellita se detiene. ¿Cómo eternamente? Si yo pongo un cuerpo en el suelo y le doy un empujón con mi pie, llega un poco más allá, pero se detiene. Si pongo mi silla que tiene rueditas de escritorio, ¿cierto? Y le empujo hacia allá, el cuerpo se detiene. ¿Cómo que eternamente? Pero Galileo, visionario, genio, dijo, no, si usted aplica una fuerza acá, el cuerpo va a seguir moviéndose indefinidamente, eternamente, y con rapidez constante. Más encima, es decir, con un movimiento uniforme. Siempre y cuando no exista roce. Y metió en el tema, ¿cierto?, el concepto de roce. Aristóteles nunca habló de eso, no. Él solamente se fue en lo primero que él pensó. Que es alabable porque había nada acerca de, por tanto sí, es valorable lo que hizo Aristóteles. Pero ya, el gran Galileo, ¿cierto?, se da cuenta que la fuerza logra mover un cuerpo y si no existiera roce, ese cuerpo se mueve siempre, eternamente. Si es que no hay roce. Ya hablaremos del roce en alguna próxima sesión, es interesantísimo. ¿Ya? Por ahora, entendamos que el roce, ¿qué es? El roce sencillamente es, o lo da, el contacto entre la superficie y el cuerpo. Si tú vas a mover una pelota de fútbol, dale un puntapié por el césped, la pelota corre. Dale un puntapié por el hielo, una cancha de hielo, corre más. Dale un puntapié por una cancha de tierra, corre menos, etc. O para que no sea una pelota, para que, claro, la pelota rueda. Pensemos en un cubo. Haz lo mismo con un cubo. Hazlo en el hielo, hazlo en la alfombra, hazlo en la arena de la playa y te vas a dar cuenta cómo el cuerpo puede llegar más allá o más acá dependiendo de la superficie. Por lo tanto, si tú sacas esa superficie, si piensas que no existe esa superficie de apoyo, este cuerpo se va a mover siempre. Fue lo que dijo el gran Galileo. ¿Ya? Y además le agregó otra cosa. Porque seguramente alguien le preguntó, oye Galileo, pero ¿qué pasa si este cuerpo es más másico? Claro, yo moví aquí una botellita con mi dedo. Bueno, y si la botella es de acero, o la botella está llena de un líquido. Claro, entonces querían ponerle en aprieto al Galileo. Y Galileo dijo, no, tranquilo, esto siempre ocurre, va a pasar igual. Solo que vas a tener que aplicar más fuerza, ¿para qué? Para poder romper, ojo acá, para poder romper la inercia que el cuerpo tiene. E introdujo este otro concepto acá en el movimiento y en la aplicación de fuerza. Debes romper la inercia del cuerpo. ¿Qué diablos es la inercia? Y acá cuidado, porque hay mucha gente que la confunde.
La inercia es una cosa como concepto y la inercia hay que entenderla también como ley. Cuidado acá. Lo que introdujo Galileo Galilei acá, fue el concepto inercia. ¿Cómo entiendo el concepto inercia? Como la capacidad, muchachos, la capacidad que tiene un cuerpo de permanecer en el estado en el que está. Me explico. La capacidad que tiene esta botellita de estar en reposo y mantenerse en reposo, o la capacidad que tiene esta botellita, si está en movimiento, de mantenerse en movimiento. ¿Ya? Un cuerpo másico obviamente cuesta más moverlo. Anda de afuera y empuja un camión. A ver si lo puedes mover. No, pues no vas a poder. Y uno le echa la culpa al peso más encima. No, cuidado, no es el peso. Ya vamos a hablar del peso también. No es problema del peso. Es problema de la inercia. El cuerpo, el camión tiene más masa, ¿cierto? Y mientras más masa tiene, más va a costar sacarlo del estado en el que está. A ver si puedo dibujarlo acá. Ese cuerpo másico, ahí está el camión. Está sobre una superficie. Tú le aplicas una fuerza y va a costar sacarlo del estado de reposo en el que está. Vas a tener que aplicar más fuerza para hacerlo. Que si este cuerpo fuera pequeño, tú le aplicas fuerza y este cuerpo inmediatamente lo sacas de ese estado de reposo. Pero no es por el peso, es por la inercia que tiene. La inercia, muchachos, se relaciona directamente con la masa del cuerpo. Un cuerpo que tiene más masa tiene más inercia. Por tanto, cuesta más ponerlo en movimiento si es que estaba en reposo. Pero cuidado, que también es al revés. Si el cuerpo viene moviéndose y tiene más masa, más va a costar sacarlo de ese estado, es decir, más va a costar detenerlo. Pensamos recién en el camión, que tú querías ponerlo en movimiento. Imposible. Bueno, piensa en un camión que viene moviéndose. ¿Quieres detenerlo? Imposible. Porque tiene mucha masa, mucha inercia. Si ese cuerpo fuese más chiquito, no sé, pues fuera un autito de juguete de un niño, que está en el suelo y tú lo aplicas con un dedo y ¡pum!, lo pones rápidamente en movimiento. Porque tiene poca inercia, poca masa. Y si ese autito de juguete viene moviéndose y tú quieres detenerlo, ponte delante y lo detienes. Fácilmente lo detienes, porque tiene poca inercia. Interesante ese concepto. No lo confundamos, sí, por favor. ¿Qué es la inercia? La inercia, ¿cierto?, es la capacidad que un cuerpo tiene de permanecer en reposo, si es que está en reposo, o de mantenerse en movimiento, si es que está en movimiento. Eso es inercia. Y la inercia a nosotros a cada rato nos juega malas pasadas. A cada rato. ¿Ya? Vamos a hablar de esos y te voy a dar algunos ejemplos cuando veamos ya la ley de la inercia. Por ahora es solamente el concepto de inercia. ¿Ya? Entonces, muchachos, resumiendo un poquito lo que les he contado. Cuando hablamos de movimiento de cuerpos y queremos saber por qué estos cuerpos se mueven, sí o sí llegamos al concepto fuerza. Un cuerpo se mueve al aplicarle una fuerza. Pero acuérdense, porfa, no solamente que el cuerpo se mueva. También se detiene, también lo podemos desviar, lo podemos romper, lo podemos quebrar, lo podemos deformar gracias a las fuerzas. ¿Ya? Fuerza que debemos entenderla como un concepto vectorial. Porque depende cómo aplicas la fuerza en lo que logras con el cuerpo. ¿Verdad? O sea, si es vectorial tienes una magnitud, tienes una dirección y tienes un sentido. ¿Ya? Las fuerzas actúan de parejas. Si hay una, es porque hay dos. Si hay tres, es porque hay cuatro, etc. Nunca actúa una fuerza solita. ¿Ya? Siempre actúan de pares. ¿Ya? Y también hablamos de lo que decía Aristóteles, que para Aristóteles, ¿cierto?, la fuerza estaba relacionada con movimiento, ¿sí? Que si a un cuerpo tú le aplicas una fuerza, el cuerpo se mueve, ¿cierto? El cuerpo se mueve, y si dejas de aplicar la fuerza, el cuerpo se detiene. Idea que duró mucho tiempo, y creyeron que estaba bien, hasta que llegó Galileo Galilei, y demuestra experimentalmente que no es así.
que si tú a un cuerpo le aplicas una fuerza, perfectamente el cuerpo empieza a moverse con la fuerza que le aplicaste en un comienzo. No tienes para qué seguir empujando el cuerpo para que se mueva. Lo empujas y el cuerpo se mueve. Y, según Galileo, y esto también lo vamos a conversar, se mueve indefinidamente si es que no hay roce, si es que no consideramos superficies de apoyo. La superficie sobre la que está apoyado el cuerpo te genera roce y ese roce hace que el cuerpo se detenga. Pero si no hay roce, dijo Galileo, este cuerpo no se detiene nunca. Por ejemplo, en el vacío, en el espacio, por ejemplo, un cuerpo no lo detienes. Y también habló de este concepto inercia, que mientras más másico es el cuerpo, más te va a costar ponerlo en movimiento, pero también más te va a costar detenerlo, porque la inercia de un cuerpo corresponde a la capacidad que ese cuerpo tiene de mantenerse en reposo o de mantenerse en el movimiento, si es que estaba en movimiento. Y de esa forma, muchachos, estamos definiendo o formando las bases de esta dinámica, de este estudio de las fuerzas. ¿Ya? Pasamos por Aristóteles, pasamos por Galileo Galilei, y obviamente por allí, por el 1700, 1680, llegando al 1700, ¿cierto? Aparece la idea del gran Isaac Newton. Tremendo físico, ¿cierto? Isaac Newton, inglés, en donde se basó en todo lo que había ya hecho el mismo Galileo y seguramente algún otro investigador, pero que ni siquiera fue nombrado, ¿ya? Más que nada se basó en el trabajo galileano para poder Isaac Newton ordenar, escúchenme, ordenar todo lo que había dando vuelta, ¿cierto?, acerca de las fuerzas y el movimiento. ¿Y en qué lo ordenó? En sus famosas leyes o principios de Newton. Famosas las leyes de Newton. Las leyes de Newton, muchachos, son las que hasta hoy, año 2020, sustentan toda la dinámica clásica, toda la mecánica clásica, toda la física de nuestro mundo terrenal. Hasta el día de hoy están vigentes. No en vano, son leyes. ¿Ya? ¿Cuántas leyes enunció Isaac Newton? 3 leyes. 3 leyes. La primera ley, y por eso lo decía que tuvieran cuidado con el concepto, la primera ley recibe el nombre de ley de la inercia, ya enunciada como ley. Perdón, ya enunciada como ley. Galileo Galilei dejó abierta la puerta al hablar del concepto de inercia. Newton entró. Y Newton logró darse cuenta que había una ley actuando con esto de la inercia. ¿Y cuál era esa ley? ¿Y cuál era esa ley? La que decía que todo cuerpo, mira, todo cuerpo, y con eso sonamos todos, estamos todos incluidos. Todo cuerpo que está en reposo, todo cuerpo que está en reposo va a seguir en reposo. Y todo cuerpo que está en movimiento va a continuar en movimiento. Mira qué simple. ¿No lo crees? Pon sobre la mesa donde estás trabajando, donde estás viendo este video. Pon un cuerpecito, yo voy a poner mi botellita. Todo cuerpo que está en reposo va a seguir en reposo. Míralo, ahí está. ¿Está equivocado, Newton? No. Y todo cuerpo que esté en movimiento va a seguir en movimiento. Mira, está en movimiento de caída. Y si yo le pongo mi mano abajo, va a seguir cayendo, va a seguir en movimiento. Todo cuerpo que está en reposo va a seguir en reposo. Y todo cuerpo que está en movimiento va a seguir en movimiento. Hasta
Y aquí está también lo que Galileo en su tiempo nombró como roce, donde la gente no le creyó. Acuérdate que Galileo, ¿qué dijo? Que se va a seguir moviendo eternamente. Entonces, claro, algo hay acá, y Newton lo visualizó. Todo cuerpo que está en reposo va a seguir en reposo, y todo cuerpo que está en movimiento va a seguir en movimiento, hasta que una fuerza contraria lo saque de él. O sea, no es tan eternamente. Y no es que Galileo esté equivocado. Galileo dijo, si nadie se me detiene, sigo eternamente. Si no hay roce, sigo eternamente. Todo cuerpo que está en reposo va a seguir en reposo, a no ser que una fuerza lo saque de él. Ahí está en reposo. Ya no. Una fuerza, la de mi mano, que lo sacó de este estado. Y todo cuerpo que está en movimiento va a seguir en movimiento, cayendo. Ya no. Mi mano lo detuvo. Hay una fuerza que lo sacó de ese movimiento. Y ahí están los dos ejemplos contenidos en esta ley. Todo cuerpo, muchachos, que está en reposo va a seguir en ese estado. Y todo cuerpo que se está moviendo va a seguir en ese estado. A no ser que haya una fuerza exterior, una fuerza externa, una fuerza que no es del propio cuerpo, que la saque de él. ¿Ya? A eso se refiere la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Y ejemplos tenemos para tirar para arriba. Muchos. Les voy a dar unos 3 ejemplos para que se acuerden de la ley y para que la vivencien ustedes. Muchas veces les he dicho también esto. La física es más fácil aprenderla cuando la haces tuya. Haz tú las veces del cuerpo másico y aplícate la ley. Por ejemplo, súbete a un auto de copiloto, súbete a un auto de copiloto. Haz que el auto acelere rápidamente. ¿Qué pasa contigo si el auto acelera? Te quedas atrás. ¿O no? ¿Por qué? Porque tú estás en reposo. Pones en movimiento el auto y tú tiendes a quedarte en reposo. De hecho, muchachos, para eso es la cabecera que tienen los vehículos, los apoyacabezas. ¿Para qué? Para que cuando aceleres no haga esto tu cabeza. Porque si haces esto tan bruscamente puedes complicarte en las vértebras. Entonces una apoyacabezas justamente para eso. Para cuando hay una aceleración muy brusca del vehículo, ¿cierto? Tu cabeza no se vaya hacia atrás. Porque tu cabeza, tu cuerpo va a tender a estar en reposo. ¿Por qué? Porque estaba en reposo. Ok, pero pusieron el movimiento del auto. Tú ya vas en el auto. Pensemos que el auto va a 120 kilómetros por hora. Lo máximo permitido acá en carretera, en Chile. Ya, pues, vamos a 120 kilómetros por hora en carretera. Y el conductor frena bruscamente. ¿Qué pasa contigo? Y te vas hacia adelante. Aunque no quieras. ¿Por qué? Porque si tú vas dentro del vehículo y el vehículo va a 120 kilómetros por hora, tú también vas a 120 kilómetros por hora. Frenamos el vehículo y tú sigues con el movimiento que traía. Por inercia. ¿Te fijas? Si estás en reposo, tendiste al reposo. Si estás en movimiento, tiendes al movimiento. Pero hasta que una fuerza te saque de ese estado. Como estabas en reposo, tendiste a quedarte atrás. Pero el respaldo del asiento, el apoyo a cabeza, ¿cierto? Te dijeron, no, tienes que andar. Y anduviste. Cuando te ibas moviendo a 120 kilómetros por hora, frenó el vehículo y tú tiendes a seguir hacia adelante. Pero no lo hiciste, ¿por qué? Porque una fuerza contraria lo impidió. ¿Quién? Tu cinturón de seguridad. Y es por eso, muchachos, además que hay que usar cinturón de seguridad. Si no lo usaras, tú saldrías del vehículo a 120 kilómetros por hora. ¿Y cuántas veces no ha pasado eso? En donde los accidentes automovilísticos muchas veces hay consecuencias fatales por no usar el cinturón de seguridad. Por esta razón, pues. Porque el cuerpo sigue moviéndose, aunque tú no gobiernas tu cuerpo, lo gobierna la ley natural de la inercia. Hay muchos casos, muchachos, donde la inercia nos hace, ¿cierto?, hacer cosas que no podemos. Perdón, que no nos explicamos, pero ahora espero que sí esté clarito. A ver, pues si yo tengo
Pongan una hoja en su mesa, ¿cierto? Pongan algo sobre ella. Tiren rápidamente la hoja. Ese algo va a quedar sobre la mesa, no se va a caer. Una mesa, ¿cierto? Hay un florero y un mantel. Tira rápidamente del mantel y el florero debiera quedarse arriba. Debiera, digo, porque hay muchas, a lo mejor moviste mal el mantel, qué sé yo. Si se les cae el florero, yo no se los dije, ¿ya? Pero así debiera ser. Teóricamente funciona así, muchachos. Lamento no tener mis dos manos acá libres para poder ejercitar de esa forma, pero si tú tuvieras la misma plataforma que les puse delante, entonces, y pones sobre ella, y pones sobre ella una hoja, mírame, una hoja sobre la plataforma, y sobre esa plataforma voy a poner mis anteojos, mira, aunque son livianitos, ahí está. Yo voy a mover la hoja y los anteojos debieran quedarse arriba. Espero que así sea. ¿Ves? Y así fue. De nuevo, ahí están mis anteojos, una hoja, y muevo rápidamente la hoja. ¿Qué pensaría yo? Que al mover la hoja, los anteojos van a ir con él, y los voy a botar al suelo. Pues no, se queda arriba. Los anteojos tienden a quedar en reposo, ¿por qué? Porque estaban en reposo. Así de simple. Y si algo está en movimiento, va a tender a seguir el movimiento. Así de simple. Esa es la ley de la inercia, muchachos. Empiecen ahora a vivir su día y vayan tratando de ver cuándo está con ustedes la inercia y cuándo no. Si vas en bicicleta, ¿cuántas veces no nos ha pasado? A mí me pasó muchas veces siendo cabro. Vas en bicicleta, ¿cierto? Y por andar padeando, chocaste, no sé, con la cuneta. ¿Qué pasa contigo? ¿Caes para el lado? No, pasáis por arriba de la bicicleta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la bicicleta tiende a seguir. Y tú con ella. Y pasaste por arriba de la bici y te caíste. Gracias a la inercia. Cuando hay un choque, un vehículo que choque con un poste, 5 consecuencias fatales, no nos pongamos fatalistas. Un vehículo choca con un poste. ¿Cómo queda el vehículo? Arrugado. ¿Por qué? Porque aquí está el poste, choca el vehículo, pero el vehículo tú detienes la parte primera del vehículo, no detienes la puerta, el asiento, la maletera, no. Todo eso sigue avanzando y eso hace que el autito se arrugue. Inercia. ¿Te fijas? Y así muchos otros ejemplos. Primera ley, muchachos, ley de la inercia, gracias al gran Isaac Newton. Vamos analizando otra ley. Son 3 las que tenemos que analizar. Vamos a analizar la tercera ley de la inercia. Sí, la tercera ley. Y cuando esto lo hago en clases, todos me dicen, profe, no, la segunda. Claro, primera, segunda, tercera es el orden ordinal que hay, ¿verdad? Pero no, voy a pasar primero a la tercera. ¿Por qué? Porque la primera ley y la tercera ley son leyes teóricas, leyes que no tienen matemática. Solo por eso yo dejo para el final la segunda ley. ¿Ya? La tercera ley de la inercia se llama ley de acción y reacción. Ley de acción y reacción. Y esta ley es la que viene a avalar el hecho que yo les decía delante, que las fuerzas actúan en parejas. ¿Qué dice la ley de acción y reacción? Esta ley nos habla de que si hay un cuerpo A empujando a un cuerpo B hacia allá con una fuerza A, el cuerpo B inmediatamente ejerce otra fuerza sobre él, una fuerza B. ¿Ya? Tantas flechas se me van a enredar. A ver, para que no se me enreden. Esa flechita que estoy notando ahí es la flechita del concepto. La fuerza es vectorial. La fuerza A y la fuerza B. Pero la fuerza A es la que hace el cuerpo A sobre el B, para allá. Y la fuerza B inmediatamente, sin B quererlo, hace una fuerza sobre A. ¿No me crees? Empuña tu mano. Es mentira, pero para que me creas. Empuña tu mano. Y dale un puñete a un piso de cemento, pero fuerte. ¿Qué pasa? ¿Acaso no sientes tú el dolor? ¿Y acaso tú no sientes la fuerza que el cemento te acaba de dar a ti? Dale un golpe despacito. Y vas a sentir un
pequeño dolorcito. Dale un golpe más fuerte y va a ser más fuerte lo que sientes. Porque siempre va a existir una fuerza contraria a lo que tú estás haciendo. Siempre es contraria. Si hay una fuerza hacia la derecha ejercida por A, es porque hay una fuerza hacia la izquierda ejercida por B. ¿Y cómo son esas fuerzas? Totalmente iguales, pero contrarias. Cuidado con eso. Contraria. Siempre que tú ejerces una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo está ejerciendo la misma fuerza, del mismo valor sobre ti. Sí, cuidado, cuando digo la misma fuerza, no es que se refleje la fuerza. ¿Ya? Una fuerza del mismo valor, de la misma magnitud sobre ti. Por eso cuando le pegas un puñetito despacito al suelo no te duele, porque tu fuerza es pequeña. Pégale fuerte y te va a doler, porque la fuerza que se vuelve también es grande. Si tú estás sentado en una silla en estos momentos, estás haciendo una fuerza hacia abajo. Fuerza que se llama peso, y también vamos a hablar de él en algún momento. Bueno, ese peso tuyo, esa fuerza tuya, créeme que la silla lo está haciendo también sobre ti. Yo debo estar pesando unos 100 kilos. Con esto de la pandemia he engordado y harto. Yo debo estar pesando unos 100 kilos. Si me siento en una silla, la silla inmediatamente ejerce 100 kilos hacia arriba también. ¿Cómo que no? Sí, pues. Imagínate no lo hiciera. ¿Qué pasa si la fuerza de la silla es menor que la mía? Yo termino sentado en el suelo y rompo la silla, porque no fue capaz de sustentarme. Y si la fuerza de la silla fuera mayor, yo salía disparado hacia arriba, cosa que tampoco es. Por tanto, las fuerzas son iguales en magnitud. Son iguales en dirección, pero son distintas en sentido. Esa es la dirección de aplicación. Mira, las dos flechas las hice igual, con la misma dirección, pero una fue hacia la derecha, otra fue hacia la izquierda. La fuerza que hizo A, la fuerza que hizo B. ¿Te fijas? Ahora, si A hizo una fuerza de 100 kilos de fuerza, la B va a ser 100 kilos de fuerza, pero para el otro lado. Eso te dice la tercera ley de Newton. ¿Cómo la podemos definir si que ustedes quieren escribirla? La tercera ley de Newton dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, ese cuerpo B ejerce la misma fuerza sobre el cuerpo A. Igual en magnitud, igual en dirección, pero distinta en sentido. Simple. Ahora, lo que no es tan simple es esto. Cuidado con esto, chicos, y se los voy a aclarar, porque podrían enredarse. Muchas veces yo he visto por ahí que la tercera ley de Newton dicen la fuerza A es igual a la fuerza B. Mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque ahí estás hablando de fuerzas vectoriales, por eso les pone el vector chiquitito arriba. Me estás diciendo dos vectores son exactamente iguales. Mentira. Son distintos en sentido. Entonces, si tú quieres hablar de fuerzas vectoriales y escribirlas como vectores, debes escribirlas así. Una fuerza escrita como vector, te está diciendo que tiene magnitud, dirección y sentido, es igual a la otra, pero con un signo negativo. Una con un signo negativo que te indica sentido contrario. Ese signo negativo, cuando está escrito como vector, te habla del sentido. Actúa en contra de la anterior. No es que sea una fuerza negativa, y por favor, esto, chicos, que no se lo olvide nunca. Las fuerzas negativas no existen. No existen. En física no existe una fuerza negativa. Así como no existe un tiempo negativo. Así como no existe una distancia negativa. No existe fuerza negativa. Pero, profe, ¿por qué lo escribo como negativo? Porque lo acabo de escribir como vector. Te estoy ayudando, te estoy soplando, te estoy diciendo, ojo, si son vectores hay una que actúa en sentido contrario. Por tanto, si yo le escribiera solamente como un escalar, no como vector, yo la tercera ley de Newton tendría que escribirla así. Y ahí sí que no hay ningún problema. Fíjate que no le puse flechita arriba al concepto fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy hablando solamente de la magnitud de la fuerza. No del vector fuerza, sino de la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza A es igual a la magnitud de la fuerza B. Pero si le escribes como vector, eso es una A,
el vector fuerza A es igual a menos el vector fuerza B. Eso te indica que va en sentido contrario. ¿Ya? Hay personas que lo matematizan más esto. Yo soy profe de física, no de matemáticas. Por tanto, trato siempre de no matematizar mucho esto. Hay quienes lo matematizan más y esto le ponen ahí. Valor absoluto. El valor absoluto del vector A es igual al valor absoluto del vector menos B. Porque como son valores absolutos, estamos hablando de medida. O sea, esta misma cuestión. ¿Te fijas? En el fondo, chiquillos, si ustedes escriben una fuerza como vector y le pones un signo negativo delante, es porque actúa en sentido contrario. Simple. Si escribes una fuerza como escalar, no como vector, es porque estás hablando solamente de la magnitud, de la medida. Y por tanto, la tercera ley de Newton que diría que la fuerza A es igual a la fuerza B. En cuanto a medida, 100 kilos cargo la silla, 100 kilos tiene la silla. Yo hago 100 kilos sobre la silla ejerce 100 kilos sobre mí. Está bien escrito así y también está bien escrito así. Escrito como vector, uno con signo negativo. Yo puedo estar acá y esa es la fuerza que ejerce la silla, por lo tanto es negativo. O escribirla de esa forma, es lo mismo. ¿Ya? Y la acción y reacción, bueno, recién vimos un ejemplo. Golpea cualquier pared, golpea cualquier cuerpo, ¿cierto? Tú sientes el golpe también en tu mano. ¿Ya? Tú ejerces una fuerza hacia un lado, hay una fuerza contraria. Cuando tú caminas por acción y reacción. Yo camino y doy el paso y ¿qué hago? Estoy cargando mi pie en el suelo, empujando la tierra hacia abajo, como queriendo mover la tierra. Pero como tiene más masa, tiene más inercia, la tierra no se mueve. Y soy yo el que logro moverme. ¿Por qué? Porque ejercimos la misma fuerza. Yo ejerzo una fuerza sobre la tierra, no logro moverla por la inercia, pero la fuerza ejerce la misma fuerza sobre mí. Y sí logra moverme, porque yo tengo menos inercia que la tierra. Y de ahí empieza el efecto de caminar. Y así, muchos ejemplos más. ¿Estamos? Esa es la tercera ley de Newton, muchachos, ley de acción y reacción. Y así llegamos a la segunda ley de Newton, ¿ya? Esto de primera, segunda y tercera ley se le puso ese nombre por cómo aparecieron en el texto que el mismo Newton escribió, en los famosos Principia, los Principia de Newton, ¿ya? El texto donde él dio a conocer estas leyes. Y el orden fue primera, segunda y tercera, ¿ya? Vamos con la segunda ley. La segunda ley, les decía antes, es un poquito más matematizada. La segunda ley se conoce como ley de las aceleraciones. A veces la he visto por ahí como la ley de las masas. Me gusta más ley de las aceleraciones. ¿Y qué tiene que ver o cómo entendemos esta ley? Voy a dársela a conocer en forma experimental. La ley de las aceleraciones tiene que ver con lo siguiente. Cuando Newton ubicó un cuerpo másico y sobre él le aplicó cierta fuerza, ese cuerpo, ¿qué le pasó? Se movió. Se movió y llegó por ahí, ¿cierto? Con cierta aceleración. No se movió con rapidez constante. Lo empujaba y este cuerpo, ¿cierto?, aumentaba su rapidez. Y después sí se detenía por efecto del roce, eso ya lo tenemos claro. ¿Qué fue lo bonito de esto? Que Newton después al mismo cuerpo le aplicó una fuerza igual al doble, un empujón más fuerte. Y al aplicar un empujón más fuerte, el cuerpo obviamente se movió más, tanto así que logró doble aceleración que la que tenía antes. Bueno, después ¿qué hizo? Y siguió experimentando y a lo mejor aplicó una fuerza 4 veces la que había aplicado al principio. El cuerpo se movió aceleradamente con una aceleración 4 veces la que tenía al principio. Y así sucesivamente. O sea, Newton se dio cuenta que, primera cosa, al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo acelera. ¿Sí o sí? Cada vez que ustedes vean una fuerza aplicada sobre un cuerpo, esa fuerza este cuerpo va a acelerar. ¿Ya? Es decir, él se dio cuenta que la fuerza
era proporcional a la aceleración. Y la segunda ley, mirado del ámbito físico, podría concluirse de esa forma. Cada vez que uno aplica una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo acelera. Míralo al revés si quieres. Cada vez que hay un cuerpo con aceleración, es porque hay una fuerza actuando sobre él. Fuerza proporcional a la aceleración. Podríamos de esa manera concluir la segunda ley de Newton. Pero hay algo un poquito mejor. O no mejor, sino hay otra visión de esto. Y es que como F es proporcional a A, en el primer caso, F era proporcional a A. En el segundo caso, la fuerza que fue el doble fue proporcional a 2A, ¿te fijas? Luego, la fuerza de 4F era proporcional a 4A. Y si tú acá haz el cociente entre la fuerza aplicada y la aceleración, y haces acá el cociente entre la fuerza aplicada y la aceleración, y haces el cociente acá entre la fuerza aplicada y la aceleración, ¿a qué llegas? A un valor constante, a un valor igual. Llegas al mismo valor. O sea, si aquí divides F sobre A, te da F sobre A. Si aquí divides 2F sobre 2A, te da F sobre A. Si aquí divides 4F sobre 4A, te da F sobre A. Siempre el mismo valor constante. ¿Ya? O sea, matemáticamente podemos además agregarle a esta ley que F sobre A es constante. Físicamente la fuerza es proporcional a A. Matemáticamente F sobre A es constante. O sea que podríamos incluso, voy a borrar un poquito acá, graficar esta situación. Si yo grafico esta situación y hago un gráfico F en función de A, como son proporcionales, yo podría dibujar esa curva. Y al calcular la pendiente de esta curva, que ustedes muy bien saben que la pendiente es F sobre A, o el delta I sobre el delta X que dicen los matemáticos, ¿verdad? ¿Ya? Pendiente F sobre A, esto, donde tú la calcules, es un valor constante, porque viene de una proporcionalidad. Ahora, ¿dónde estuvo otra vez la brillantez de Newton? De darse cuenta que este valor constante era coincidente con la masa del cuerpo que él usaba. Es decir, F sobre A equivalía a la masa del cuerpo utilizada. Dicho de otra forma, más conocida quizás por ustedes ya, porque es la forma como se conoce la segunda ley de Newton, despeje el valor de la fuerza, F igual M por A. Y eso que tenemos ahí es la forma matemática, la ecuación matemática que tenemos para calcular, para determinar el valor de la fuerza aplicada sobre un cuerpo másico. Ya. Entonces, yo quiero rescatar de todo lo que les he dicho de esta ley, dos cuestiones. La primera, que físicamente, lo que a mí me interesa sobremanera, que a ustedes les quede claro, chicos, físicamente, cada vez que tú aplicas una fuerza sobre un cuerpo, esa fuerza hace que el cuerpo acelere, siempre. Cada vez que hay una aceleración sobre un cuerpo, si hay una aceleración es porque hubo una fuerza, siempre. O sea, la fuerza es proporcional a la aceleración. A mayor fuerza, mayor aceleración. Matemáticamente, si dos variables son proporcionales, podemos perfectamente graficarlas. Y las he graficado acá. Fuerza en función de la aceleración. Y como son proporcionales, la curva que la representa, ¿cierto?, tiene esa forma.
Si a esta curva le calculo su pendiente, como la pendiente es delta I sobre delta X, en mi caso, fuerzas sobre aceleraciones, siempre me va a dar un valor constante. Donde calculen la pendiente, en cualquier punto la pendiente es la misma. ¿Ya? Y ese valor constante corresponde a la masa del cuerpo utilizado. O sea, que F sobre A es la masa. O lo que es lo mismo, fuerza igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton, muchachos. Segunda ley de Newton. Si la quieren escribir, ¿cómo la podríamos definir? La podemos definir de dos maneras. Una, en forma física, que cada vez que aplicamos la fuerza sobre un cuerpo, este acelera con una aceleración proporcional a la fuerza aplicada. O matemáticamente diciendo que F es igual al producto entre la masa y la aceleración. Ahora, ¿cuál es la que nosotros vamos a utilizar? Obviamente las dos, pues chicos. Las dos, ¿por qué? Porque para la resolución de problemas, para poder nosotros resolver alguna situación física, debemos, ustedes bien saben, aplicar, ¿cierto?, las relaciones matemáticas para poder calcular, si no, no podríamos, ¿ya? Pero quiero que vean que tras eso está la ley física. La matemática es la herramienta para nosotros resolver alguna situación. Pero la ley física existe per se. ¿Ya? Entonces, si yo ahora considero, ¿cierto?, la segunda ley de Newton, que F es igual a M por A, yo ahora con eso puedo determinar en qué unidad voy a trabajar la fuerza. En el sistema internacional, la masa debe, ¿cierto?, trabajarse en kilogramos. Siempre. Sistema internacional. En el sistema internacional, la aceleración debe trabajarse en metros por segundo cuadrado. Debe. Esa unidad de medida, kilogramos por metro segundo cuadrado, y en honor a este señor que aportó tanto a la física, ¿cierto?, se conoce como Newton. Y se abrevia una N mayúscula. Es decir, un Newton, ¿qué es? Un Newton, ¿cierto?, es la fuerza que se aplica sobre un kilogramo de masa y al que se le hace acelerar a 1 metro por segundo cuadrado. Eso es un Newton, físicamente hablando. La fuerza de un Newton es equivalente a cuando tú a una masa de 1 kilo la haces acelerar a 1 metro por segundo cuadrado. Y la unidad de medida Newton es el equivalente a kilogramos por metro segundo cuadrado en el sistema internacional. ¿Ya? En el sistema internacional. ¿Hay otras formas de medir la fuerza? Sí, que no sea en el sistema internacional. ¿Ya? Hay una unidad de medida que es la unidad, yo le llamo más chiquitita del Newton. ¿Ya? Voy a borrar esto. Total, está ahí en la imagen, ustedes pueden retrocederlo si quedan atrasados luego y lo repasan, ¿verdad? Si yo sé que un Newton es 1 kilogramo por 1 metro segundo cuadrado, yo puedo achicar estas unidades de medida. Y puedo decir, ¿cierto?, que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y puedo decir que 1 metro equivale a 100 centímetros. Y el segundo lo vamos a dejar igual, segundo cuadrado. ¿A qué llegamos con esto? 1000 por 100, estamos hablando de 100.000 gramos, centímetros, segundos cuadrados. Bueno, 100.000 son 10 elevado a 5. Y gramos, centímetros, segundo cuadrado es esa unidad más chiquitita que les decía yo y que se conoce como dinas. ¿Ya? Dinas. Es decir, un Newton es equivalente a hablar de 10 elevado a 5 dinas. ¿Y las dinas? ¿De dónde será que aparece esa unidad de medida tan extraña? ¿Por qué dinas? Bueno, esas dinas, ¿cierto?, nacen producto de un instrumento que muchos lo conocen como una pesa, ¿ya?, pero que es justamente un
sistema de medición de fuerza que técnicamente se llama dinamómetro. Este es un dinamómetro. Tú cuelgas algo del dinamómetro y puedes saber, medir ahí, ¿cierto?, cuánto es la fuerza con que está ejerciendo la Tierra sobre él. ¿Ya? Esto se llama dinamómetro y DINAS justamente hace honor a un medidor de esas fuerzas. Tenemos entonces, muchachos, y ya para terminar, unidades de medida de fuerza que son el Newton, que son las DINAS, y delante, yo en un ejemplo les puse que yo pesaba 100 kilos, y hablé como si eso fuera una fuerza. ¿Por qué? Porque también muchas veces nosotros hablamos de los kilogramos como una medición de fuerza. De hecho, uno va a comprar cualquier cosa y tú pides, péseme 1 kilo de. Y hablamos del peso en kilos. Correcto, también se acepta eso, entendiendo que ese kilo, que 1 kilogramo de fuerza o de peso, y uno le agrega esa P chiquitita abajo. Ya hay que agregársela. ¿Por qué? Porque si no se confunde con 1 kilo de masa. Y peso y masa son cuestiones totalmente distintas. ¿Ya? 1 kilo de peso equivale aproximadamente a 10 newton. Entonces ahí tienes otra unidad de medida. ¿En qué podemos entonces nosotros medir las fuerzas? En newton, en dinas o en kilogramos de peso o kilogramos de fuerza, que es lo mismo. ¿Cuál de las tres vamos a tratar de usar siempre? El newton, sistema internacional. ¿Ya? Pero ahí están las equivalencias. 1 newton equivale a 10 elevado a 5 dinas. Ya, ahí se las dejo. Eso fue, muchachos. Y como les dije, no confundan masa con peso porque son cosas totalmente distintas. Masa corresponde sencillamente a la cantidad de materia que un cuerpo contiene, a mi materia que un cuerpo contiene, y peso lo hablamos cuando hablamos, me acuerdo, de caída libre. Y peso es la fuerza con que la Tierra atrae a esa masa hacia abajo. La fuerza con que la gravedad terrestre te tira hacia la Tierra, ¿cierto? Ese es el peso. La fuerza de gravedad es el peso. Y la masa no, la masa sencillamente es la cantidad de materia que uno tiene. Ahora se confunden, sí, harto. La masa se expresa en kilos y nosotros vulgarmente hablamos del kilo como peso, pero por eso le agregamos esa P, para acordarnos que es fuerza. O una F a veces aparece ahí, kilogramos de fuerza, para acordarnos que es fuerza. Y 1 kilo de fuerza o 1 kilo de peso equivale a 10 newtons, si es que debemos hacer la conversión en algún momento. Y 1 newton, 10 elevado a 5 dinas. Muchachos, ahí ya hemos comenzado a trabajar con esto de la dinámica, ya conocemos algo acerca de las fuerzas, conocemos las leyes de Newton, ahora hay que entenderlas, razonarlas, ver este video las veces que sean necesarias para que les quede clarito, ¿cierto? Y luego explicarnos todo lo que pasa a nuestro alrededor, que todo a fin de cuentas es física. Nos vemos en una próxima sesión, chicos. Que estén muy bien, cuídense. Hasta pronto.